Hay lugares en México que existen en el mapa, pero que no aparecen en ningún expediente oficial. Propiedades que tienen dueño, pero cuyo nombre no figura en ningún registro público. Ranchos que prosperan, que crecen, que generan riqueza mientras el Estado voltea para otro lado. Uno de esos lugares está relacionado con uno de los apellidos más temidos y más protegidos del crimen organizado en este país. El apellido González Valencia, la familia directa de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido en el mundo entero como El Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Y lo que hoy vas a conocer no es lo que el gobierno te ha contado, es lo que los documentos, los testimonios y las investigaciones periodísticas han ido descubriendo poco a poco, a pesar de todos los obstáculos. Si no quieres seguir escuchando solo la versión oficial sin cuestionarla, este canal es para ti. Suscríbete ahora, porque esto apenas está comenzando. Antes de entrar en materia, necesitamos detenernos un momento y hacernos una pregunta que pocos se hacen en voz alta. ¿Cómo es posible que el hombre más buscado de México, con una recompensa de $10 millones ofrecida por el gobierno de Estados Unidos, tenga familiares que viven, que operan, que tienen propiedades y negocios visibles, mientras las autoridades mexicanas parecen no poder o no querer mirar hacia dónde está todo eso? ¿Es incompetencia? ¿Es complicidad? ¿Es miedo? O quizás, y esto es lo que más incomoda, es una combinación de las tres cosas. En los próximos minutos vas a entender por qué esta historia no ha salido a los grandes titulares y por qué cuando sale, desaparece rápido de la conversación pública. El cártel Jalisco Nueva Generación no es una organización que surgió de la nada. Tiene raíces profundas, tiene historia y tiene una estructura familiar que va mucho más allá de la figura solitaria de El Mencho. Para entender el rancho del que hablaremos hoy, primero tienes que entender quiénes son los González Valencia, porque ellos son la columna vertebral económica de todo este aparato. Los González Valencia son los hermanos de Rosalinda González Valencia, la esposa de El Mencho. Son originarios de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán, una región que históricamente ha sido territorio de disputa entre distintas organizaciones criminales, y que desde hace décadas ha sido caldo de cultivo para el surgimiento de líderes del narcotráfico mexicano. Esta familia no llegó al poder de la noche a la mañana. Fue construyendo su influencia durante años, estableciendo redes de complicidad, controlando territorios y diversificando sus operaciones mucho más allá del simple tráfico de drogas. Lo que distingue a esta familia de otras en el mundo del crimen organizado mexicano es precisamente esa capacidad de mezclarse con la economía formal. Los González Valencia no solamente operan en las sombras, tienen presencia en negocios, en ranchos, en propiedades que a simple vista parecen actividades legítimas. Y es exactamente ahí donde la historia del rancho que hoy nos ocupa cobra toda su relevancia. Porque no estamos hablando de una bodega clandestina en medio del monte. Estamos hablando de una propiedad que, según versiones recabadas por investigadores y periodistas especializados, funcionaría como un centro de operaciones logísticas, como un espacio de reunión y como un símbolo del poder territorial que esta familia ha mantenido incluso mientras el gobierno federal presume de ir tras ellos. ¿Alguna vez has visto cómo funciona la opacidad del sistema de registro de propiedades en México? Es un tema que la mayoría de la gente no conoce bien y que, sin embargo, explica muchísimo de lo que está pasando con las fortunas del crimen organizado. En México, los registros públicos de la propiedad son estatales, no federales. Eso significa que cada estado tiene su propio sistema, con sus propias reglas, con sus propios funcionarios y con sus propios niveles de transparencia o de opacidad. Y en estados como Jalisco, Michoacán, Colima o Nayarit, que son precisamente los estados donde el CGNG tiene mayor presencia, los registros de propiedad han sido históricamente poco auditados, poco digitalizados y muy vulnerables a la corrupción. Eso crea condiciones perfectas para que propiedades vinculadas al crimen organizado existan en la realidad pero no aparezcan claramente en los papeles. Dentro de un momento, te voy a mostrar el detalle que cambia toda la narrativa de este caso. Cuando los investigadores empezaron a rastrear las propiedades vinculadas a la familia González Valencia, se encontraron con un patrón que se repite de manera sistemática. Las propiedades no están registradas directamente a nombre de los líderes del cártel.
Están a nombre de prestanombres, de familiares distantes, de empresas fachada, de personas que en papel son ganaderos, agricultores o pequeños empresarios, pero que en la práctica son operadores financieros del crimen organizado. Este sistema, que en México coloquialmente se conoce como el esquema de los testaferros, es extremadamente difícil de desmantelar por una razón muy simple. Requiere voluntad política real para perseguirlo, y esa voluntad ha brillado por su ausencia de manera crónica en este país. El rancho del que hablaremos hoy es, según la información recabada por distintas fuentes periodísticas e investigativas, una propiedad ubicada en una zona rural en el occidente de México, específicamente en una región que forma parte del llamado Triángulo de Poder del CGNG, ese espacio geográfico que abarca partes de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit, donde la organización tiene su mayor concentración de recursos, de personal y de infraestructura. La propiedad no es pequeña. De acuerdo con las descripciones que han circulado entre investigadores especializados, se trataría de un rancho de varios cientos de hectáreas, con instalaciones que van mucho más allá de lo que cualquier actividad agropecuaria normal justificaría. Hay construcciones sólidas, hay infraestructura de comunicaciones, hay caminos de acceso controlados y hay una discreción que contrasta con el tamaño y la relevancia de lo que ahí existe. Pero aquí hay algo que vale la pena detenerse a analizar con cuidado. La existencia de este tipo de propiedades no es un secreto bien guardado en las comunidades donde están ubicadas. La gente de los pueblos cercanos sabe. Los presidentes municipales saben, o al menos intuyen. Los delegados de la Guardia Nacional que patrullan esas zonas tienen información. Y sin embargo, hay un silencio que se impone no necesariamente por ignorancia, sino por algo mucho más complejo y mucho más preocupante. Por el cálculo frío de que enfrentarse a esta organización tiene consecuencias que van desde la intimidación hasta la muerte. México lleva años siendo el país con más periodistas asesinados en el hemisferio occidental, y una parte importante de esos asesinatos están relacionados precisamente con investigaciones sobre el CGNG y sus estructuras de poder. Ya estamos llegando a la parte que casi nadie menciona, porque cuando hablamos del rancho del hermano mayor del Mencho, no estamos hablando únicamente de una propiedad. Estamos hablando de lo que esa propiedad representa dentro de la lógica del poder criminal en México. En el mundo del crimen organizado, los ranchos tienen una función simbólica que va más allá de su utilidad práctica. Son demostraciones de poder territorial. Son señales que se mandan a los competidores, a las autoridades y a la población en general. Un rancho grande, bien mantenido, con ganado de calidad y con infraestructura visible, dice en silencio lo que no se puede decir en voz alta. Aquí mando yo. Aquí tengo presencia. Aquí el Estado no llega a menos que yo lo permita. Y esa lógica ha funcionado de manera sorprendentemente efectiva en muchas regiones de México, durante décadas. Para entender la escala de lo que estamos hablando, necesitamos hacer un recuento de lo que las investigaciones han documentado sobre las operaciones financieras de los González Valencia. De acuerdo con reportes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que en años recientes ha designado como Specially Designated Narcotics Traffickers a varios miembros de esta familia, los González Valencia habrían construido un imperio económico que incluye propiedades en México, inversiones en el sector de entretenimiento, restaurantes, hoteles y una red de empresas en distintos estados de la República. La cifra exacta del patrimonio de esta familia es imposible de calcular con precisión, pero los analistas especializados hablan de fortunas que probablemente superen los cientos de millones de dólares acumulados durante más de 2 décadas de operaciones. Uno de los hermanos González Valencia, que más ha aparecido en los registros de las autoridades estadounidenses, es Abigal González Valencia, conocido como el Queenie, quien durante años fue considerado el brazo financiero del CGNG y el principal operador económico de la organización. El Queenie fue capturado en el año 2015 en Puerto Vallarta, Jalisco, en una operación que fue presentada por el gobierno mexicano como un golpe demoledor al cartel. Sin embargo, los analistas de seguridad señalaron desde ese momento que la captura de El Queenie, aunque significativa,
no desmantelaba la estructura financiera que él había construido, porque esa estructura estaba diseñada precisamente para funcionar de manera autónoma, con múltiples capas de operadores que podían continuar las operaciones incluso sin su presencia directa. Y aquí es donde la historia da un giro que pocas veces se cuenta en los medios masivos. La extradición de El Queenie a Estados Unidos, que finalmente se concretó en el año 2022, reveló en los documentos judiciales estadounidenses información muy detallada sobre cómo funciona el aparato financiero de los González Valencia. Los fiscales federales de Estados Unidos describieron una red sofisticada de lavado de dinero que utilizaba precisamente propiedades rurales, ranchos y empresas agropecuarias como vehículos para introducir el dinero del narcotráfico en la economía formal. El mecanismo era relativamente simple en su concepción, aunque complejo en su ejecución. Se compraban propiedades a través de prestanombres, se registraban como empresas agropecuarias o ganaderas y luego se declaraban ingresos que en realidad provenían del tráfico de drogas, pero que en papel parecían ganancias legítimas de la actividad del campo. Este modelo de lavado de dinero a través del sector agropecuario no es exclusivo de los González Valencia. Es un patrón que se repite en distintas organizaciones criminales mexicanas y que ha sido documentado por académicos y periodistas de investigación durante años. Lo que hace diferente al caso de esta familia es la escala y la sofisticación del sistema. No estaban hablando de un par de ranchos pequeños, estaban hablando de una red extensa de propiedades que abarcaba múltiples estados y que estaba interconectada con empresas de distintos giros comerciales, creando un ecosistema económico que resultaba extremadamente difícil de rastrear sin el acceso a información financiera cruzada de distintas dependencias, tanto mexicanas como estadounidenses. Ahora bien, el rancho específico del que habla este documental, el que está vinculado al hermano mayor de El Mencho, ha sido identificado por fuentes cercanas a investigaciones periodísticas como una propiedad particularmente relevante dentro de esta red. No porque sea la más grande, ni porque sea la más valiosa en términos económicos, sino porque su ubicación y su función dentro de la estructura logística del cártel la hacen estratégicamente importante. Está ubicada en una zona de difícil acceso para las autoridades, pero con suficiente conectividad para poder movilizar personas y recursos con relativa facilidad. Tiene instalaciones que incluyen, según testimonios recabados por investigadores, áreas de almacenamiento, zonas de entrenamiento y espacios de comunicación que serían incompatibles con una operación agropecuaria convencional. Pero hay algo que resulta todavía más revelador que la descripción física de la propiedad. Es la historia de quién o quiénes la controlan en la práctica. Porque en el mundo del crimen organizado mexicano, el control real de una propiedad y el control nominal, el que aparece en los papeles, son dos cosas completamente distintas. Una propiedad puede estar registrada a nombre de una persona que vive en la Ciudad de México, que tiene un trabajo formal y que en términos de su historial público no tiene ninguna relación con el crimen organizado. Pero en la práctica, el acceso a esa propiedad, las decisiones sobre su uso y los recursos que genera pueden estar completamente controlados por una organización criminal. Este desdoblamiento entre la realidad y el papel es uno de los mecanismos más efectivos que tienen las organizaciones criminales para proteger su patrimonio de las autoridades. ¿Por qué esto importa para el ciudadano de a pie, para alguien que quizás vive en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, y que siente que estas historias ocurren muy lejos de su realidad cotidiana? La respuesta es que no ocurren lejos. Ocurren en el mismo sistema económico en el que todos vivimos. Cuando el dinero del crimen organizado se lava a través de ranchos, de empresas y de propiedades, ese dinero termina afectando los precios del mercado inmobiliario. Termina distorsionando la competencia en sectores como el de la ganadería, la agricultura y el comercio, y termina creando una economía paralela que socava la economía formal y que hace más difícil que los negocios limpios puedan competir en igualdad de condiciones. No es un problema abstracto, es un problema concreto que afecta la vida de millones de mexicanos, aunque no lo veamos directamente. Los periodistas de investigación que han trabajado en este tema durante años se han encontrado con un obstáculo recurrente: la opacidad del sistema de justicia mexicano cuando se trata de investigar el patrimonio de las organizaciones criminales.
A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, donde las investigaciones de extinción de dominio han logrado recuperar miles de millones de dólares en activos del narcotráfico. En México, el proceso de extinción de dominio ha sido históricamente lento, limitado y con resultados muy por debajo de su potencial. Hay propiedades que llevan años identificadas como presuntamente vinculadas al crimen organizado y que siguen en manos de sus propietarios nominales, mientras los procesos legales se arrastran sin resolución definitiva. Esto tiene consecuencias que van más allá de lo jurídico. Cuando el crimen organizado ve que puede mantener su patrimonio incluso después de que sus líderes son capturados o muertos, aprende una lección muy clara. El riesgo de perder sus activos es mínimo. Y ese cálculo forma parte de la razón por la que organizaciones como el CGNG siguen invirtiendo en propiedades, en ranchos y en empresas a pesar de la persecución que dicen sufrir por parte de las autoridades. No es irracionalidad, es una respuesta perfectamente racional a los intentivos que el sistema mexicano ha creado de manera involuntaria, pero muy real. En los próximos párrafos vamos a entrar de lleno en lo que los documentos disponibles y las fuentes consultadas revelan sobre las características específicas de esta propiedad y sobre su rol dentro de la estructura del CGNG. Pero antes de llegar ahí, necesitamos hablar de algo que resulta fundamental para entender todo el contexto: la relación entre el Mencho y su familia directa. Porque a diferencia de otros líderes del narcotráfico mexicano, que mantuvieron cierta separación entre su vida personal y sus operaciones criminales, el Mencho ha construido desde el inicio de su carrera un modelo de negocio profundamente familiar, en el que los lazos de sangre son la garantía de lealtad y en el que la familia extendida ocupa posiciones clave dentro de la estructura organizacional. Nemesio Oseguera Cervantes creció en condiciones de pobreza en Michoacán, conoció la violencia desde temprano, tuvo problemas con la ley desde joven, incluyendo un periodo de encarcelamiento en Estados Unidos por cargos relacionados con drogas. Cuando regresó a México, se incorporó a las estructuras del cártel que en aquel momento controlaba el occidente del país, y fue escalando posiciones hasta convertirse en uno de los operadores más eficaces de su generación. Su matrimonio con Rosalinda González Valencia fue un movimiento que no solo fue romántico, sino también estratégico, porque los González Valencia ya tenían en ese momento una red de contactos y de operaciones que complementaba perfectamente las capacidades que Nemesio tenía como operador de campo. La fusión entre el talento operativo de El Mencho y la capacidad financiera y logística de los González Valencia fue lo que permitió el surgimiento del CGNG como una organización de primer nivel dentro del crimen organizado mexicano. Cuando el cártel de Sinaloa sufrió una serie de golpes y divisiones internas a partir del año 2010, el CGNG aprovechó el vacío de poder para expandirse de manera agresiva, utilizando una combinación de violencia extrema y de corrupción de funcionarios que resultó devastadoramente efectiva. En menos de una década, el CGNG pasó de ser una organización regional a convertirse en lo que el gobierno de Estados Unidos ha calificado como uno de los cárteles más peligrosos y más activos a nivel global. Y en ese crecimiento, los ranchos y las propiedades rurales jugaron un papel que muy pocas veces se analiza en profundidad. Funcionaron como infraestructura logística para el movimiento de personas y de drogas. Funcionaron como espacios de entrenamiento para los grupos armados del cártel. Funcionaron como centros de comando y comunicación en zonas donde el alcance del Estado era limitado. Y funcionaron como instrumentos de lavado de dinero, que permitían introducir las ganancias del narcotráfico en la economía formal de manera relativamente segura. El rancho del hermano mayor de El Mencho, de acuerdo con la información disponible, es parte de esa infraestructura. No es un capricho personal, es una pieza dentro de un sistema mucho más grande y mucho más sofisticado. Una pregunta que muchos se hacen cuando escuchan este tipo de investigaciones es: ¿por qué no se actúa? Si las autoridades tienen información, si los periodistas tienen información, si incluso en las comunidades locales la gente sabe qué es lo que impide que el Estado mexicano vaya por esas propiedades, las intervenga, las decomise y desmantele las operaciones que ahí se realizan. La respuesta honesta es que hay múltiples capas de obstáculos y que cada una de esas capas revela algo sobre cómo funciona
o cómo no funciona el Estado mexicano frente al crimen organizado. El primer obstáculo es la corrupción. Esto no es un secreto. La Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales, la Guardia Nacional, las policías municipales, todos los niveles de la estructura de seguridad y de justicia en México han sido penetrados en mayor o menor medida por el crimen organizado. No significa que todos los funcionarios estén corrompidos. Significa que la infiltración es suficiente como para que cualquier operación que se planee para actuar contra propiedades o estructuras del CNG en esas regiones tenga una probabilidad muy alta de ser detectada antes de ejecutarse. Hay operativos que llegan a zonas donde el objetivo ya no está. Hay documentos de averiguaciones previas que desaparecen. Hay testigos que se retractan. Hay jueces que liberan a sospechosos con argucias legales que en cualquier sistema judicial sano serían impensables. El segundo obstáculo es el miedo. Y esto también hay que decirlo con claridad. El CGNG es una organización que ha demostrado de manera sistemática y brutal que está dispuesta a matar a cualquiera que considere una amenaza. Periodistas, activistas, funcionarios, policías, militares. Nadie está fuera de su alcance cuando la organización decide actuar. Ese clima de terror tiene un efecto paralizante que va mucho más allá de los individuos directamente amenazados. Afecta a comunidades enteras, a instituciones enteras y crea una cultura de silencio que resulta funcional para el cártel, porque permite que sus operaciones continúen sin la presión social que normalmente acompañaría a la presencia de una organización criminal en una zona habitada. El tercer obstáculo, y quizás el más difícil de superar, es estructural. México no tiene al día de hoy las herramientas institucionales adecuadas para desmantelar el patrimonio del crimen organizado de manera eficiente. Las leyes de extinción de dominio existen, pero su aplicación ha sido inconsistente. Los sistemas de inteligencia financiera tienen capacidades limitadas para rastrear el dinero a través de las múltiples capas de prestanombres y empresas fachada que utilizan los grandes cárteles. Y la coordinación entre distintas dependencias entre el nivel federal y el estatal, entre México y Estados Unidos, sigue siendo insuficiente frente a la sofisticación de las organizaciones criminales que enfrentan. Todo esto configura un escenario en el que propiedades como el rancho del que hablamos hoy pueden existir durante años, incluso décadas, sin ser tocadas por las autoridades. No porque sean invisibles, sino porque el sistema que debería actuar sobre ellas no tiene ni la capacidad ni en muchos casos la voluntad real de hacerlo. Y mientras ese sistema falla, la organización sigue operando, sigue creciendo, sigue generando riqueza que se reinvierte en más propiedades, en más infraestructura, en más corrupción y en más violencia. Ahora bien, hay un elemento de esta historia que resulta especialmente revelador y que tiene que ver con el timing, con el momento en que esta propiedad empieza a llamar la atención de los investigadores. Porque no es casual que este rancho haya emergido en el radar público precisamente en un momento en que la presión internacional sobre el CGNG estaba aumentando de manera significativa. Las designaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, los procesos judiciales contra familiares de El Mencho en cortes federales estadounidenses y la creciente atención mediática internacional hacia las operaciones del cártel crearon una presión que hizo que algunas piezas del rompecabezas empezaran a salir a la luz de maneras que antes habían sido difíciles de anticipar. Fuentes consultadas por investigadores que han trabajado en este tema señalan que la propiedad en cuestión fue objeto de al menos una investigación preliminar por parte de autoridades mexicanas, pero que esa investigación no avanzó más allá de las etapas iniciales. Las razones que se dan de manera extraoficial son las que ya hemos mencionado: la dificultad de operar en una zona de alto control del cártel, las complicaciones legales para probar los vínculos entre la propiedad y la organización criminal, y la ausencia de voluntad política real para ir a fondo con una investigación que inevitablemente iba a generar presiones y represalias. Este es el punto que cambia por completo la narrativa de este caso, porque lo que estamos describiendo no es simplemente la historia de un rancho, es la historia de cómo el crimen organizado ha logrado crear zonas de impunidad dentro del territorio mexicano que funcionan como enclaves
donde el Estado de Derecho es nominal pero no real, donde la ley existe en el papel pero no en la práctica, donde los derechos de los ciudadanos que viven ahí están condicionados a la voluntad del poder criminal y no al amparo de las instituciones que teóricamente deberían protegerlos. Esta realidad no es nueva en México, pero lo que sí es relativamente nuevo es la escala y la sofisticación con la que el CHNG ha construido este tipo de enclaves, mientras que organizaciones criminales anteriores, como el Cártel de Sinaloa en sus primeras etapas, operaban con cierta discreción y trataban de mantener una coexistencia relativamente pacífica con las poblaciones locales. El CGNG ha adoptado desde su surgimiento un modelo más agresivo, más visible y más confrontacional, y paradójicamente, esa visibilidad le ha dado una especie de blindaje porque convierte cualquier acción del Estado en contra suya en una confrontación de alto riesgo, con consecuencias que el gobierno en turno no siempre está dispuesto a asumir. La historia del rancho del hermano mayor de El Mencho no puede entenderse tampoco sin hablar de la economía política de las regiones donde opera el CGNG. En muchas de esas comunidades, el cártel no es solo una amenaza, es también un empleador, un proveedor de servicios y una fuente de ingreso para una parte significativa de la población. Eso crea una relación de dependencia que hace aún más difícil para las comunidades organizarse para resistir o para colaborar con las autoridades en la búsqueda de información. La gente que trabaja en esos ranchos, que cuida el ganado, que hace las labores de campo, en muchos casos no tiene opciones laborales alternativas reales. No es necesariamente que apoyen al cártel ideológicamente, es que su sobrevivencia económica está entrelazada con las operaciones de la organización. Esta dimensión social y económica del problema es la que menos se debate en el análisis del crimen organizado en México, pero es quizás la más importante para entender por qué el fenómeno se reproduce de manera tan persistente. Mientras no existan alternativas económicas reales en las regiones de influencia del crimen organizado, mientras el Estado no pueda ofrecer seguridad, empleo y oportunidades que compitan con lo que ofrece el cártel, el reclutamiento de personal y la expansión territorial de estas organizaciones va a seguir siendo relativamente sencilla. El rancho del que hablamos es también en este sentido un síntoma de un fracaso de desarrollo mucho más profundo y mucho más antiguo que la propia organización criminal. Ahora quisiera que nos detuviéramos a pensar en lo que significa la permanencia. El CGNG lleva más de una década siendo identificado como una de las organizaciones criminales más peligrosas, no solo de México, sino del mundo. En ese tiempo ha sobrevivido a la captura de decenas de sus miembros, a la extradición de varios de sus operadores financieros, a la presión conjunta de las autoridades mexicanas y estadounidenses, y a múltiples operaciones militares en sus zonas de influencia. ¿Cómo es posible que siga no solo existiendo, sino creciendo? La respuesta está en parte en la infraestructura que hemos descrito. Los ranchos, las propiedades, los sistemas de lavado de dinero, los mecanismos de corrupción. Todo eso forma un tejido que resulta extraordinariamente difícil de desmantelar, porque no depende de un solo individuo ni de una sola cadena de mando. Cuando se captura a un líder, la organización activa los mecanismos de sustitución que tiene preparados. Cuando se decomisa una propiedad, los activos ya se han movido a otra. Cuando un prestanombres es identificado, ya hay varios más en espera de asumir sus funciones. Es un sistema diseñado para la resiliencia, para sobrevivir los golpes que inevitablemente va a recibir. Y esa capacidad de adaptación y de sobrevivencia institucional es lo que distingue al CGNG de muchas de las organizaciones que lo precedieron en el panorama del crimen organizado mexicano. La prensa internacional, incluyendo medios como The New York Times, The Washington Post, Inside Crime y distintas organizaciones de periodismo de investigación de América Latina, ha documentado durante años distintos aspectos de este fenómeno. Pero hay una brecha enorme entre lo que se investiga y publica en esos medios y lo que llega al conocimiento del ciudadano mexicano promedio que obtiene su información principalmente de los medios de comunicación nacionales. Y esa brecha no es accidental. Refleja en parte el control o la influencia que el crimen organizado ha ejercido sobre distintos medios de comunicación mexicanos, ya sea a través de la intimidación directa,
a través de la corrupción de propietarios y editores, o simplemente a través del terror que genera entre los periodistas el simple hecho de cubrir ciertos temas en ciertas regiones. México ocupa consistentemente uno de los primeros lugares en el mundo en el ranking de países más peligrosos para ejercer el periodismo. Eso no es un dato abstracto. Detrás de ese dato hay nombres, hay familias, hay comunidades que perdieron a sus periodistas, a sus voces críticas, a las personas que se atrevían a documentar lo que ocurría a su alrededor. Y hay también, inevitablemente, una cantidad enorme de historias que nunca se contaron, de investigaciones que nunca se publicaron, de evidencia que nunca llegó al dominio público precisamente porque el miedo logró su objetivo: silenciar antes de que la verdad pudiera circular. En ese contexto, la historia del rancho del hermano mayor de El Mencho cobra una dimensión adicional. No es solo la historia de una propiedad vinculada al crimen organizado. Es también la historia de lo que no se ha podido contar, de lo que se ha intentado investigar y no se ha podido completar, de las fuentes que se han retractado, de los documentos que han desaparecido, de los testigos que de repente ya no quieren hablar. Es la historia de los límites de la transparencia y del periodismo en un sistema donde el poder criminal tiene la capacidad de imponer sus propias reglas, incluso sobre quién puede hablar y sobre qué. Y sin embargo, algo está cambiando, lentamente, de manera incompleta pero de manera perceptible. La presión internacional está aumentando. Las investigaciones de las autoridades estadounidenses han logrado en los últimos años desenredar partes de la red financiera que parecían inaccesibles. Las organizaciones de periodismo de investigación han desarrollado metodologías más sofisticadas para documentar el patrimonio del crimen organizado sin exponer a sus fuentes al nivel de riesgo que implicaban los métodos tradicionales. Y la sociedad civil mexicana, a pesar de todos los obstáculos, sigue produciendo periodistas, activistas y ciudadanos comprometidos que no están dispuestos a aceptar en silencio la realidad que les ha tocado vivir. El rancho del hermano mayor de El Mencho existe, no en el papel, no en los registros públicos, no en los expedientes judiciales disponibles, pero existe en la realidad. Existe en el testimonio de quienes lo han visto, de quienes han trabajado ahí, de quienes conocen la región y saben perfectamente qué es lo que esa propiedad representa. Y tarde o temprano, la acumulación de evidencia, de testimonios, de registros y de presión internacional va a hacer que su existencia ya no pueda ser ignorada ni por las autoridades mexicanas ni por la opinión pública nacional. Pero para que eso ocurra, necesitamos algo que en México escasea más que el agua en algunos estados del norte. Necesitamos que la ciudadanía esté informada, que haga preguntas, que exija cuentas, que no acepte las versiones oficiales como la única realidad posible, porque la historia de este rancho, como la historia de tantas otras propiedades y tantas otras operaciones del crimen organizado en México, no es una historia que le corresponde solo a las autoridades resolver. Es una historia que nos corresponde a todos conocer, debatir y exigir que tenga consecuencias reales en términos de justicia y de transparencia. Cuando hablamos del hermano mayor de El Mencho, estamos hablando de un personaje que ha sabido mantener un perfil notablemente bajo para alguien que ocupa una posición tan relevante dentro de la estructura del CGNG. A diferencia de otros operadores del cártel que han buscado cierta visibilidad como mecanismo de control y de demostración de poder, este individuo ha preferido operar desde las sombras, utilizando intermediarios y evitando la exposición directa que eventualmente ha llevado a la captura o a la muerte de muchos de sus contemporáneos. Esa discreción calculada es en sí misma una estrategia y refleja una sofisticación organizacional que va mucho más allá del estereotipo del narco ostentoso que aparece en las series de televisión. La cultura del narco que se proyecta en los corridos, en las series y en el imaginario popular mexicano, tiende a enfatizar el exceso, la ostentación y la visibilidad. El narco que tiene el rancho más grande, el carro más caro, la fiesta más escandalosa. Pero la realidad operacional del crimen organizado en su nivel más alto es casi exactamente lo contrario. Los líderes que han logrado sostenerse más tiempo, que han sobrevivido más tiempo sin ser capturados o asesinados, son precisamente los que han logrado construir un perfil lo más bajo posible, que han evitado la exposición pública
y que han delegado las funciones de representación y de exhibición a capas intermedias de la organización, mientras ellos operan desde un anonimato relativo. El Mencho mismo es el ejemplo más claro de esta estrategia. A pesar de ser el líder de uno de los cárteles más poderosos del mundo, hay muy pocas fotografías verificadas de él en la actualidad. Hay muy poca información confiable sobre su paradero. Sus comunicaciones son extremadamente limitadas y controladas. Y esa invisibilidad calculada ha sido un factor fundamental en su longevidad como líder, en un ambiente donde la visibilidad suele ser el preludio de la caída. El rancho de su hermano mayor refleja esa misma filosofía. No es una propiedad que llame la atención por su extravagancia visible. No tiene las características que asociamos con el narcolujo que tanto aparece en los medios. Es una propiedad funcional, discreta en su apariencia exterior, que cumple con su propósito sin generar la clase de ruido que atraería atención no deseada. Esa discreción es parte de su funcionalidad, no una limitación, sino una característica deliberadamente diseñada para maximizar la utilidad de la propiedad, mientras se minimiza el riesgo de intervención. Pasemos ahora a hablar de algo que resulta crucial para entender por qué este caso importa más allá de la anécdota periodística: el impacto que tienen estas propiedades y estas operaciones sobre las comunidades que viven en su entorno. Porque cuando hablamos de ranchos del crimen organizado, tendemos a hablar en términos abstractos, en términos de redes financieras, de estructuras organizacionales, de cifras de millones de dólares. Pero detrás de todo eso hay personas concretas, comunidades reales, que viven el impacto de esta realidad de manera directa y cotidiana. Las comunidades que están en el radio de influencia de una propiedad como la que hemos descrito experimentan una serie de efectos que transforman profundamente su vida colectiva. Primero, está el desplazamiento. En muchos casos, las personas que originalmente vivían en esas tierras o en sus alrededores han tenido que marcharse, ya sea porque fueron comprados o rentados sus terrenos bajo presión, ya sea porque simplemente la presencia de la organización criminal hizo que la zona se volviera inhabitable para quienes no estaban dispuestos a aceptar sus reglas. Segundo, está la distorsión del tejido social. En comunidades donde el crimen organizado tiene presencia fuerte, las instituciones sociales tradicionales, las organizaciones comunitarias, las autoridades locales electas, los maestros, los médicos, todos ven su autoridad y su capacidad de acción reducidas o condicionadas por la presencia del poder criminal. Se crea una especie de gobierno en la sombra que opera en paralelo con las instituciones formales y que en muchos casos tiene más poder real sobre la vida cotidiana de las personas que las propias instituciones del Estado. Tercero, está el efecto sobre las generaciones jóvenes. En comunidades donde el crimen organizado es el empleador más visible, el que paga mejor, el que ofrece estatus y protección, los jóvenes se enfrentan un dilema que sus pares en otras regiones del país no tienen que enfrentar de la misma manera: la disyuntiva entre un futuro de trabajo honesto, con salarios insuficientes y oportunidades limitadas, versus la incorporación a una organización que ofrece ingresos inmediatos, pero a un costo que eventualmente muchos no están dispuestos a pagar. Es una disyuntiva que deforma las trayectorias de vida de miles de jóvenes mexicanos en regiones como las que estamos describiendo. Todo esto tiene que estar en el centro de cualquier análisis serio sobre el crimen organizado en México. No podemos hablar del rancho del hermano mayor de El Mencho como si fuera simplemente un activo de una organización criminal, sin hablar también de todas las vidas que están entrelazadas con la existencia de ese activo. Las vidas de las personas que trabajan ahí, de los que viven cerca, de los que han sido desplazados, de los jóvenes que ven en esas estructuras su única opción de futuro. Esas vidas también son parte de esta historia y también merecen ser visibles en el debate público. La cuestión del financiamiento del CYNG y la gestión de su patrimonio inmobiliario también tiene una dimensión internacional que no se puede ignorar. Estados Unidos no es solo el mercado principal de las drogas que produce y trafica la organización. También es el país donde se ha hecho el trabajo más serio de investigación y de procesamiento judicial contra los González Valencia y otros operadores financieros del cártel. Las sanciones del Departamento del Tesoro, las acusaciones de la DEA, los procesos en cortes federales estadounidenses
han producido una cantidad enorme de información que en México ha tardado mucho más en llegar al dominio público. Esto crea una paradoja interesante. Los ciudadanos mexicanos que quieren entender cómo funciona el crimen organizado que azota a su país, muchas veces tienen que recurrir a documentos producidos por autoridades estadounidenses porque los equivalentes mexicanos no están disponibles o no existen. Esa asimetría de información es en sí misma un problema grave, porque significa que el debate público en México sobre estos temas está trabajando con información incompleta, filtrada a través de intereses que no siempre son los intereses de la ciudadanía mexicana. Para entender cabalmente la figura del hermano mayor de El Mencho y el papel que juega dentro de la estructura del CENG, es necesario hablar de cómo funciona el principio de jerarquía familiar dentro de las organizaciones criminales mexicanas más longevas. En muchas culturas del occidente y del sur de México, el hermano mayor ocupa una posición de autoridad moral y práctica dentro del núcleo familiar que trasciende el simple orden de nacimiento. Es el que da la cara ante situaciones difíciles, el que negocia con el exterior, el que protege a los menores. Ese rol cultural se traduce dentro de la lógica del crimen organizado en una función de garante, de árbitro de disputas internas y de representante visible de los intereses del grupo familiar frente a otras organizaciones. No es un rol decorativo, es un rol con peso real dentro de las dinámicas de poder del cártel. Cuando se rastrea la trayectoria pública conocida del hermano mayor de El Mencho, lo primero que llama la atención es la escasez de información verificable. A diferencia de otros operadores del CING que han tenido enfrentamientos con la ley, que han sido detenidos y liberados, que tienen expedientes judiciales que permiten reconstruir parte de su historia, este personaje ha logrado mantenerse en un nivel de discreción que resulta notable incluso para los estándares de una organización que premia la invisibilidad. Esa escasez de información no es un accidente, sino una estrategia que ha resultado efectiva durante años. Los analistas de seguridad especializados en el CING señalan que una de las ventajas competitivas de esta organización frente a otras es precisamente su capacidad para proteger la información sobre sus operadores de alto nivel. Mientras que el cártel de Sinaloa, por ejemplo, operó durante muchos años con una estructura donde los nombres y las funciones de sus principales líderes eran relativamente conocidos. El CGNG ha mantenido mucho más hermetismo sobre quién hace qué dentro de su estructura. Eso dificulta enormemente el trabajo de inteligencia de las autoridades y crea una especie de nebulosa organizacional que resulta muy difícil de penetrar desde afuera. El rancho en cuestión, según la información disponible, no es la única propiedad vinculada a esta rama familiar del CING. Las investigaciones apuntan a la existencia de al menos media docena de propiedades distribuidas en distintos puntos del occidente de México que formarían parte de la misma red de activos inmobiliarios. Algunas de esas propiedades serían puramente residenciales, usadas para el alojamiento de personal de la organización o de los propios familiares del liderazgo. Otras tendrían funciones mixtas, combinando actividades agropecuarias reales con funciones logísticas vinculadas a las operaciones del cártel. Y algunas estarían orientadas principalmente a la generación de ingresos que sirvan para justificar el estilo de vida y la riqueza de las personas, que aparecen como sus propietarios. Uno de los aspectos que más llama la atención cuando se analiza la red de propiedades vinculadas a esta familia es la variedad geográfica. No se concentra en una sola región, ni en un solo estado. Está distribuida de manera que refleja la expansión territorial del CGNG durante la última década. Hay propiedades en la costa del Pacífico, donde el cártel ha establecido puertos de entrada para cargamentos de precursores químicos que llegan desde Asia. Hay propiedades en el altiplano jalisciense, que es el corazón histórico de la organización, y hay propiedades en las zonas de frontera con otros estados que sirven como puntos de control sobre las rutas de tráfico que conectan las zonas de producción con los mercados de consumo. Esta distribución geográfica es en sí misma un mapa de poder. Cada propiedad marca un punto de presencia, una señal de que en ese territorio la organización tiene capacidad de operar, de proteger sus intereses y de hacer cumplir sus reglas. No son simplemente activos económicos, son declaraciones de soberanía territorial en el sentido más crudo de esa expresión.
y el hecho de que muchas de esas declaraciones de soberanía puedan coexistir durante años con la presencia nominal del Estado mexicano, nos dice algo muy importante sobre los límites reales del control estatal en grandes extensiones del territorio nacional. La pregunta del financiamiento es también fundamental. ¿Cómo se financió la construcción y el mantenimiento de este rancho y de las otras propiedades vinculadas a la familia? La respuesta nos lleva inevitablemente a hablar del flujo de dinero que genera el tráfico de drogas y de cómo ese dinero se convierte en activos tangibles. El CYNG es, según las estimaciones más conservadoras de las autoridades estadounidenses, una organización que genera miles de millones de dólares anuales en ingresos provenientes del tráfico de drogas, principalmente fentanilo, metanfetaminas y heroína hacia el mercado estadounidense. Esa es una cantidad de dinero tan grande que el desafío no es generarlo, sino encontrar maneras de usarlo sin que quede expuesta su procedencia ilícita. El sector agropecuario y ganadero, que incluye exactamente el tipo de propiedades que estamos describiendo, ha sido identificado por los organismos de inteligencia financiera, tanto mexicanos como estadounidenses, como uno de los canales preferidos para el lavado de dinero de las organizaciones criminales mexicanas. Las razones son múltiples. En primer lugar, la actividad agropecuaria genera ingresos que son difíciles de verificar con precisión porque dependen de factores variables como el clima, los precios de mercado y la producción, lo que da margen para declarar ingresos que en realidad provienen de otras fuentes. En segundo lugar, las transacciones en el sector agropecuario con frecuencia se hacen en efectivo o a través de mecanismos informales que resultan difíciles de rastrear. Y en tercer lugar, la compra de ganado, de maquinaria agrícola y de insumos del campo puede usarse para mover dinero de un lugar a otro de manera relativamente discreta. Los investigadores del Grupo de Acción Financiera Internacional, el organismo multilateral que se encarga de establecer estándares para la lucha contra el lavado de dinero, han documentado en varios informes sobre México que el sector agropecuario representa uno de los vectores de lavado de dinero menos vigilados y menos regulados dentro del sistema financiero mexicano. Las obligaciones de reporte que tienen los bancos y las casas de cambio sobre operaciones sospechosas no se aplican de la misma manera a las transacciones en el sector primario, lo que crea una laguna regulatoria que las organizaciones criminales explotan de manera sistemática. Esta realidad regulatoria tiene consecuencias directas sobre la capacidad del Estado mexicano para rastrear y recuperar los activos del crimen organizado. Cuando el dinero del narcotráfico ya está convertido en hectáreas de tierra, en cabezas de ganado, en tractores y en instalaciones de riego, resulta mucho más difícil de recuperar que cuando todavía está en forma de efectivo o de depósitos bancarios. Requiere procesos judiciales complejos, peritos especializados y una coordinación entre distintas dependencias, que el sistema mexicano rara vez logra articular de manera efectiva. El resultado es que una parte significativa del patrimonio del crimen organizado en México permanece en manos de sus beneficiarios reales, aunque en papel pertenezca a alguien más. Hay otro elemento de esta historia que merece una atención particular: el papel de los notarios y de los abogados que participan en la formalización de estas transacciones. En México, el notariado tiene una función crucial en la compraventa de propiedades porque la escrituración ante notario es el mecanismo que da validez legal a las transacciones inmobiliarias. Y los notarios, al menos en teoría, tienen obligaciones de debida diligencia que incluyen verificar la identidad de los compradores y la procedencia de los fondos utilizados en la transacción. Pero en la práctica, esas obligaciones han sido históricamente poco vigiladas y con frecuencia ignoradas, especialmente en regiones donde el poder del crimen organizado es suficientemente grande como para hacer que la prudencia aconseje no hacer demasiadas preguntas. Este no es un problema menor. Cuando un notario formaliza una transacción utilizando fondos de procedencia ilícita sin reportarla ni cuestionarla, no solo está participando, aunque sea pasivamente, en el proceso de lavado de dinero, también está dando al patrimonio criminal una legitimidad documental que luego resulta extremadamente difícil de atacar legalmente. Una propiedad que tiene escritura notarial, que está registrada en el registro público de la propiedad, que paga impuestos prediales y que cumple con las formas externas del sistema legal, tiene una coraza de legitimidad formal
que hace mucho más complicado el proceso de extinción de dominio, incluso cuando hay evidencia razonable de que los fondos utilizados en su adquisición tenían un origen ilícito. El sistema de extinción de dominio en México fue reformado en el año 2019, con el objetivo de hacerlo más eficiente y más efectivo para recuperar activos del crimen organizado. La reforma amplió el catálogo de delitos que podían dar lugar a extinción de dominio, estableció procedimientos más ágiles y creó una nueva figura institucional para gestionar los activos recuperados. Sin embargo, los resultados concretos de esa reforma han sido hasta ahora modestos, especialmente cuando se comparan con las expectativas que se generaron al momento de su aprobación. Los expertos señalan que el principal cuello de botella no está en la ley sino en la capacidad y en la voluntad de las instituciones encargadas de aplicarla. Regresemos ahora al rancho específico del hermano mayor de El Mencho y a lo que nos dice sobre el estado actual del CGNG como organización. Porque hay quienes sostienen que el cártel está debilitado, que la presión de las autoridades ha tenido efecto, que la organización ya no es lo que fue en su momento de máximo poder. Y hay quienes sostienen exactamente lo contrario, que el CGNG sigue siendo una de las organizaciones criminales más poderosas no solo de México, sino del continente americano. La existencia de esta propiedad, de su red de activos, de su estructura operacional activa, parece indicar que la segunda lectura es la más cercana a la realidad. Una organización que está verdaderamente debilitada no mantiene infraestructura de esta naturaleza. No tiene la capacidad logística para operar ranchos, para mantener personal, para gestionar activos distribuidos en múltiples estados. El hecho de que estas propiedades sigan funcionando, de que sigan siendo utilizadas para los fines para los que fueron desarrolladas, es en sí mismo un indicador del nivel de capacidad operativa que mantiene el CGNG a pesar de todos los golpes que ha recibido en los últimos años. No podemos subestimar a esta organización basándonos en las narrativas triunfalistas que a veces se emiten desde los podios gubernamentales. La comparación internacional resulta también iluminadora para entender la escala de lo que estamos hablando. El CGNG opera actualmente en más de 30 países del mundo, según los reportes de distintas agencias de inteligencia internacionales. Tiene presencia en Estados Unidos, en Europa, en Asia y en distintos países de América Latina y el Caribe. Esa expansión global no habría sido posible sin una base de operaciones sólida y bien financiada en México. Y esa base de operaciones incluye precisamente el tipo de infraestructura que estamos describiendo. Los ranchos, las propiedades, los activos inmobiliarios, todo eso forma parte del andamiaje que hace posible las operaciones internacionales del cártel. Cuando las autoridades estadounidenses hablan del CGNG, lo hacen con un nivel de preocupación que contrasta marcadamente con el tono más tranquilizador que a veces adoptan sus contrapartes mexicanas. La DEA ha calificado al CGNG como una de las principales amenazas para la seguridad nacional de Estados Unidos. El FBI ha señalado su creciente presencia en ciudades estadounidenses de todo el país, y el Departamento del Tesoro ha impuesto sanciones a docenas de personas e instituciones vinculadas al cártel, incluyendo a varios miembros de la familia González Valencia. Esa alarma de las autoridades estadounidenses refleja una evaluación de inteligencia que tiene acceso a información muy detallada sobre las operaciones del CGNG y que, por lo tanto, merece ser tomada muy en serio. Volviendo a México y a la realidad cotidiana de las regiones donde opera el cártel, hay un fenómeno que resulta particularmente preocupante desde el punto de vista de la reconstrucción del tejido social: la normalización. En muchas de esas comunidades, la presencia del crimen organizado ya no se percibe como algo extraordinario o alarmante. Se ha convertido en parte del paisaje normal de la vida cotidiana. Los jóvenes crecen en un ambiente donde la violencia, la corrupción y el poder del cártel son la referencia normal de cómo funcionan las cosas. Y esa normalización tiene efectos generacionales que van a tardar décadas en revertirse, incluso si las condiciones estructurales que la produjeron llegaran a cambiar. El rancho del hermano mayor de El Mencho es también un símbolo de esa normalización. En la región donde está ubicado, la gente sabe que esa propiedad existe, sabe a quién pertenece en términos reales, sabe qué ocurre ahí y, sin embargo, esa propiedad convive con la vida cotidiana de la zona
de una manera que ya no genera el escándalo o la indignación que debería generar. Se ha vuelto parte del paisaje, y eso quizás es lo más preocupante de todo lo que hemos descrito hoy. Antes de cerrar este documental, quiero hablar de esperanza, no de una esperanza ingenua o desinformada, sino de una esperanza fundamentada en evidencia real. Hay señales de que las cosas pueden cambiar. Las investigaciones periodísticas de organizaciones como Conectas, Animal Político, Proceso Río 12 y tantas otras que trabajan con metodologías rigurosas y con valentía extraordinaria, están produciendo un registro histórico que va a ser imposible ignorar. Las investigaciones académicas de instituciones como el CIDE, el Colmex y distintas universidades mexicanas están generando conocimiento que permite entender el fenómeno con una profundidad que antes no era posible. Las organizaciones de sociedad civil que trabajan en las regiones más afectadas por el crimen organizado están documentando, están resistiendo, están manteniendo viva la posibilidad de un presente distinto al que les ha tocado vivir. Y hay funcionarios en distintos niveles del Estado mexicano que creen en el Estado de Derecho y que trabajan por construirlo a pesar de todos los obstáculos. Esas fuerzas existen, son reales y necesitan el apoyo, la visibilidad y el reconocimiento de una ciudadanía informada y comprometida. El camino para transformar la relación entre el Estado mexicano y el crimen organizado no va a ser corto ni va a ser fácil. Requiere reformas institucionales profundas, requiere voluntad política sostenida, requiere recursos y requiere tiempo. Pero también requiere algo que es más difícil de generar por decreto. Requiere una cultura política que no tolere la corrupción, que exija transparencia, que castigue en las urnas y en la calle a quienes permiten o promueven la impunidad. Y esa cultura se construye en parte con información, con documentales como este, con periodismo de investigación, con conversaciones como la que estamos teniendo ahora mismo. ¿Qué va a pasar con el rancho del hermano mayor de El Mencho? Esa es la pregunta que nos hacemos al llegar a este punto de la investigación. Y la respuesta honesta es que nadie lo sabe con certeza. Podría seguir existiendo durante años sin ser tocado, como ha ocurrido con muchas propiedades similares en México. Podría ser objeto de una investigación que finalmente resulte en una intervención por parte de las autoridades, especialmente si la presión internacional sobre el CGNG continúa aumentando. Podría cambiar de propietarios nominales, ser reconfigurado operacionalmente o simplemente desaparecer del radar, mientras la organización mueve sus operaciones a otras ubicaciones. Lo que sí sabemos es que mientras exista esta propiedad, mientras existan las condiciones que la hacen posible y funcional, estaremos ante la evidencia de que el proyecto de construir un Estado de Derecho efectivo en México sigue siendo un proyecto incompleto, con vacíos enormes que el crimen organizado aprovecha de manera sistemática y sofisticada. Y eso debería importarnos a todos, no solo a quienes viven en las regiones directamente afectadas. La narrativa que con frecuencia escuchamos sobre el crimen organizado en México tiende a presentarlo como una fuerza externa al Estado, como algo que viene de afuera a corroer instituciones que de otra manera funcionarían correctamente. Pero la historia que hemos contado hoy sugiere que esa narrativa es incompleta y en algunos aspectos profundamente equivocada. El crimen organizado en México no es externo al Estado, es en muchos sentidos coextensivo con el Estado. Está entrelazado con él, lo penetra y lo utiliza al mismo tiempo que el Estado. Al menos en algunos de sus niveles, lo tolera y se beneficia de él. Eso no significa que no haya funcionarios honrados, que no haya instituciones que funcionen con integridad, que no haya periodistas y ciudadanos que se juegan todo por hacer lo correcto. Los hay. Son muchos, y merecen todo el apoyo y el reconocimiento que la sociedad pueda darles. Pero significa que el problema es sistémico, que no se resuelve simplemente con cambiar a algunas personas o capturar a algunos líderes, y que requiere transformaciones estructurales profundas que van mucho más allá de las políticas de seguridad convencionales. México es un país con una sociedad civil extraordinariamente vibrante y resiliente, con periodistas que arriesgan su vida para contar la verdad, con académicos que dedican su carrera a entender estos fenómenos con rigor y sin concesiones, con activistas y organizaciones comunitarias que en medio de condiciones adversísimas
siguen trabajando por sus comunidades. Esa energía social, esa resistencia, es quizás el activo más valioso que tiene México en esta lucha. Pero necesita herramientas, necesita información, necesita el respaldo de una ciudadanía informada, que exija cuentas y que no se conforme con las versiones oficiales, que con frecuencia son incompletas, convenientes o directamente falsas. La historia del rancho del hermano mayor de El Mencho es una historia que todavía no termina. Es una historia en curso, con capítulos que aún no se han escrito, con información que aún no ha salido a la luz, con consecuencias que aún no se han materializado. Pero es también una historia que ya nos dice muchísimo sobre la realidad del crimen organizado en México, sobre las limitaciones del Estado para enfrentarlo y sobre los costos humanos, sociales y económicos que paga la sociedad mexicana por la persistencia de esta realidad. Lo que sí podemos hacer, lo que tú puedes hacer desde donde estás leyendo o escuchando esto, es negarte a aceptar el silencio como respuesta, negarte a aceptar que estas cosas simplemente ocurren y que no hay nada que se pueda hacer al respecto, exigir a las instituciones que hagan su trabajo, apoyar al periodismo de investigación que arriesga todo para traerte estas historias y mantener viva la conversación sobre una realidad que algunos quisieran que permaneciera invisible, porque mientras más personas hablen de estos temas, mientras más ciudadanos estén informados y exijan transparencia, más difícil se hace para el crimen organizado operar en la impunidad que le es indispensable para sobrevivir. La información, la luz pública, el debate abierto, esas son algunas de las armas más efectivas que tiene la sociedad civil frente al poder criminal. Y son armas que no cuestan dinero, que no requieren uniformes ni armamento, y que están al alcance de cualquier persona que tenga acceso a información confiable y la voluntad de compartirla con su comunidad.